Me gusta Familias Unidas porque aprende uno muchas cosas. Platicar en familia y leer más los libros. Hacer proyectos juntos. Preguntar cosas que tenemos dudas acerca de su aprendizaje. Aprender lectura. A leer en familia. A convivir con nuestra familia, a hacer los proyectos unidos, cómo hacer para que nuestros hijos lleguen a la universidad. Ímpetu en cortar, en colorear, en participar. Aprender para uno tener una idea y enseñarle más a sus hijos. Platicarles a nuestros hijos y seguir, saber cómo van en la escuela. Aprenden los niños a saber cómo comunicarse con los padres y los padres cómo comunicarse con los niños. Aprender las ideas de ellos con las ideas de nosotros, así los proyectos que nos han dado. Como también progresar en el pensamiento de los hijos. Compartimos ideas, las dos familias. Lo más importante de Familias Unidas es unir a todas las familias, los papás y las mamás que no están atentos de sus hijos, que nomás los dejan ir a la escuela y no saben si las tareas, que llevan tareas, cómo las hacen. Que dan las herramientas necesarias para ayudar a nuestros hijos. Están poniendo el esfuerzo mayor que pueden para compartir con sus hijos en educación. Enseñemos a nuestros hijos a que vengan y aprendan un poquito más y a saber que somos un equipo. Se siente uno en grupo, en familia. Yo no traigo material, pero ahí me colocan todos en los materiales. Es muy importante apoyar a nuestros hijos. Aprendí a dibujar, cosa que yo no hacía. Aprendí a leer. Sí leía, pero no bien como ahorita. La importancia de leerles en inglés o en español, como sea, pero es lo que me ha enseñado que tiene uno que leerles a los niños. Nos gustó usar mucho las computadoras porque no sabíamos usarlas. Al menos yo no sabía usar ni cómo aprenderla, no. Por eso a mí me gustó mucho usarlas. Me hizo sentir niña para ponerme a su nivel de ellos, de cómo ayudarles en sus tareas, en sus proyectos que ellos tienen. Me gustó mucho. Es un tiempo para pasar en familia. Yo aprendí a empezar a convivir con mi familia 2 horas y media de lo que tarda el programa. A nosotros nos gustó porque nos enseñó la importancia de tener 1 o 2 horas de tiempo con la familia completa. A mí de Familias Unidas me encantó el poder compartir tiempo con mi hijo. Porque puedo estar más cerca también de mi niño, puedo para que él vea que también a nosotros nos interesa estar con él y también apoyarlo en cualquier cosa. Está bonito porque, bueno, al menos para mí, yo trato de hacer todo eso porque yo quiero mucho a mis hijos y quiero que ellos se fijen en mi, qué es lo que yo hago por ellos. Y todos los proyectos que hicimos, los hicimos todas en comunidad. Nosotras trabajamos juntas en equipo, donde íbamos y mirábamos quién iba haciendo su trabajo para ver cómo nos dábamos ideas una a otra. Somos una comunidad. A mí me gustaron las actividades que hacíamos como la abuelita, el esqueleto. La de la lechera. Pepita. De Carlos. Me gusta venir a la biblioteca. A mí me gusta porque todos los días cuando vamos a Familias Unidas tenemos que hacer un proyecto muy divertido y me gusta cuando hacen la música y es bien divertido. My favorite part of coming to this class is to learn more about each book. Me gusta leer libros, pero papá me lee libros. Me gusta que lo que te dicen sí te ayuda en casa. A mí me gustó porque mi mami me enseñó cómo colorear más mejor. I like that we do the projects because they're fun. Me gusta hacer los proyectos. ¿Te gusta leer? Que nos pueden apoyar más nuestros papás en la tarea
ponemos más atención a lo que estamos haciendo. Mi favorita parte era cuando leímos Pepita, porque aprendí que si sabes más idiomas, vales más. Me gusta dibujar. Me gusta colorear. Uso marcadores y lo hago de diferentes colores. Que los juntamos más, que los ayuda a conocerlos más. Leer más. Ayer fui a biblioteca y cargué dos libros de chapter books. Unimos con la familia y estamos riéndonos y haciendo proyectos juntos. Mi maestro me dijo de que yo estaba jugando mucho en la clase. Ya no veo mucha tele. Yo leo un buen libro. A mí me gustó este programa por lo que hacíamos y entendí que las cosas no se hacen solitas. Siempre tenemos a alguien que las ayude. Desde que empezamos a venir a Familias Unidas, le pongo más empeño en ayudar a mi niña a la tarea. Seguir leyendo libros con ellas. Leemos más juntos. Ayudo a mi hijo a que se organice un poquito más. Más comunicación, organización con ella. He aprendido a escucharla. Hemos estado un poco más juntos, todos unidos, tratando de hacer los proyectos. A mirar un poquito más profundo la raíz familiar, a tratar de estar más unidos en la hora de la cena, de leer libros, de expresar un poco más tiempo hacia los niños, darle más calidad, no cantidad, más calidad de tiempo. Y la forma en que ellos desarrollan todos los trabajos juntamente con los niños. También nos enseña que tenemos que participar porque los niños de uno también salgan adelante a participar y no tengan miedo, perder la vergüenza. Mientras más participes, más oportunidad tienes de ganar algo o de enseñar más o de aprender más. Cambiado desde que empezamos a venir a Familias Unidas es que vemos los libros de una forma diferente, hacerlo más divertido para los niños y que ellos disfruten la lectura. Costaba mucho que se interesaran en los libros y después de la segunda clase, como por arte de magia, como que ellos mismos nos pedían que querían leer el libro. Ahora yo sé cómo ubicarme en qué letra debe de estar mi hija. He aprendido cómo leerles los cuentos a mis hijos, qué deben de saber acerca de los cuentos. En la tarde, a veces en la noche, ya cuando se va a dormir, leo un libro, o a veces después de que comemos, leemos un libro. Leerle todas las noches a mi niña, por lo menos cada 20 minutos o media hora. Entonces ahora es día, noche, quiere leer, solo se la pasa leyendo. Agarra un libro o donde quiera que yo ando, le llevo un libro, a veces hasta en el supermercado, y se sienta en el suelo y no sabe leer, pero ella ve los dibujos y me sorprendo que le ha interesado cada vez más y más. Estamos leyendo todos los días en las noches y hablamos entre nosotras que no sabíamos la importancia de que teníamos que ayudar a nuestros hijos. No sabíamos cómo, pero con Familias Unidas aprendimos cómo ayudar a nuestros hijos. Ya estoy empezando a venir aquí a la librería como los fines de semana porque es el único tiempo que tenemos para los niños y ya llevo libros. Y él nunca casi leía libros con ella, pero ahora sí ya está empezando también. Y ya empezamos a agarrar este hábito de leer los libros ahora que empezamos a venir a Familias Unidas. Y para mí es muy importante, porque yo veo que también yo y mi niña nos beneficiamos, porque yo le leo los libros y ella también, y pues ella también está aprendiendo mucho en eso. Bueno, a mí me gusta venir a las clases porque me han enseñado a cómo leer y enseñar a mi hijo a leer y cómo hacer que me guste leer más con los niños. Como hacer proyectos, para mí dibujar es difícil y ahora estoy viendo que sí lo puedo hacer y yo
sentía que no lo podía hacer y me doy cuenta que sí se puede hacer muchas cosas muy bonitas. Ella empieza a leer más pronto y se desenvuelva más en sus clases. Siempre venía yo sola a las conferencias y yo sola a las reuniones y siempre venía yo sola a todo lo referente de la escuela. Y este programa me gustó mucho porque invité a mi esposo y venimos todos los martes que era la reunión. Él venía y trabajábamos juntos en familia con él y yo me sentía muy a gusto que él estuviera a mi lado aquí en la escuela también aprendiendo cosas nuevas para los dos. Y lo que yo he aprendido de aquí me ha ayudado mucho en trabajar en mi casa con ellas, a sentarme a leer con ellas, a invitarles televisión, aparatos, y orientarlas a ellas que la lectura y los estudios es lo más importante. Que duerman más temprano, apagar la televisión, no dejarlos mirar televisión entre semanas, solo los fines de semana. Desde cuando empezamos Familias Unidas ha sido tiempo para ir a la biblioteca. Y antes, como un ejemplo, ellos en su televisión, yo en la mía, ahora estamos reunidos, hacemos la tarea que queda de acá, la hacemos todos juntos y sí, convivimos más tiempo. Que estoy viendo muchas cosas para enseñarle a mi hijo más adelante y lo poquito que estamos juntos. Nos han dado muchos tips de lo que podemos hacer cuando ya sí está a la escuela para ayudarlo a salir adelante. Sí. Y pues yo quiero darle las gracias a Familias Unidas porque es un proyecto muy bonito y pues me gustaría que lo siguieran dando porque hay muchas familias que en verdad necesitan tener este tipo de clases. Y yo agradezco al distrito por este programa. Gracias. Quiero darle las gracias al maestro Zuno, a su esposa. Se han tomado el tiempo de estarme llamando cada semana cómo estoy con mis proyectos. La convivencia con los maestros Zuno es muy divertida. Ellos hacen muy bonita pareja y además trabajan muy bien, hacen muy buen equipo. Gracias a Youngin por darnos el privilegio de traer a Familias Unidas a la escuela. ¡Vamos, Youngin! Gracias, Escuela Feros. Gracias a la Escuela Hoover. Gracias a la biblioteca. Lo recomiendo a más amigas, personas, compañeras de la escuela que yo conozco. Y hasta la palabra lo dice, Familias Unidas, a unir las familias, a los padres y a los hijos. Y espero que más familias sigan viniendo a este programa. ¡Viva Familias Unidas!